economista Carlos Cordero, analista económico. Bienvenido, economista Cordero. Hay realmente una situación de enorme preocupación en el gobierno nacional por la decisión de Yasuní y Teté, más allá de esto que pueden ser exabruptos del ministro de del ministro de Energía, Fernando Santos. También el ministro de Economía, Pablo Arosemena, dio otras polémicas declaraciones del día de ayer. Señaló textualmente: van a venir Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo a darle trabajo a la gente que se queda sin empleo por dejar de extraer petróleo de manera responsable. Fueron palabras del ministro Arosemena. Quisiéramos ya, sin estar de por medio el calor de una campaña electoral o de una campaña para convencer a la ciudadanía para votar por el sí o por el no, rogarle su análisis sobre cuál es el efecto real sobre las finanzas públicas, qué efectos podría tener también sobre la población general del país, sobre la población de la provincia de Orellana, esta decisión tomada por un porcentaje del 59% de los votantes para que se deje de explotar el petróleo en este bloque 43. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que hay varios elementos que deben ser analizados en este caso. El primero, obviamente, está en el tema de la aprobación del sí en la consulta y en cuál es su alcance, digamos. Ahí, personalmente considero, aparte de que no soy abogado, ni mucho menos constitucionalista, pero si la pregunta fue planteada y la Corte Constitucional aprobó o consideró que la pregunta debía ser hecha a nivel nacional, se entendería que la respuesta que se dio a nivel nacional tiene aplicación inmediata. Si solamente hubieran tenido que pronunciarse los sectores o las comunidades, las regiones en donde se está explotando el petróleo, el pronunciamiento de la Corte antes de la consulta, creo yo que debía haber sido en ese sentido. Por lo tanto, creo que no tiene mucho asidero el pronunciamiento que en su momento hizo el ministro de Energía de que como las regiones en donde se explota el petróleo se pronunciaron por el no, no se va a desmantelar la explotación petrolera. Eso por una parte. Por otra parte, las consecuencias que puede tener la aprobación en el sí, hemos visto ya desde el punto de vista fiscal, y de acuerdo con los datos que se publican o que se da a conocer por parte del mismo gobierno, el gobierno, el Estado ecuatoriano, como tal, dejaría de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares. Y esta reducción en los ingresos que recibiría el Estado ecuatoriano afectaría los ingresos del gobierno o del Ejecutivo directamente y también de algunas entidades autónomas que son partícipes de fondos petroleros. Concretamente, los gobiernos autónomos descentralizados que participan en un porcentaje de los ingresos petroleros y concretamente también las universidades que, de acuerdo con el OPEDEUPO, participan de las rentas petroleras. Entonces, si sacamos 1.200 millones del presupuesto general del Estado, se va a perjudicar el gobierno central, el Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades que van a ver disminuido su participación en estas preasignaciones que tienen. Los efectos que se den, que puede tener esto directamente con las regiones o con los habitantes de las regiones en las cuales se explota el petróleo, creo yo que podemos mirarlo por la respuesta que esos habitantes dieron a la consulta. Las dos provincias cercanas de la producción petrolera votaron por el no, es decir, no estaban de acuerdo en que el petróleo quede bajo tierra. Y esto es explicable o es entendible en la medida de que la explotación petrolera así está atentando, obviamente, o que puede atentar contra la naturaleza y contra la biodiversidad del Yasuní, pero a lo mejor está generando ciertas actividades económicas a los habitantes de esa región. Y por lo tanto, los efectos de la eliminación de la producción petrolera en las regiones correspondientes va a tener un impacto en actividad económica de la región, de las provincias en las cuales se está explotando actualmente el petróleo. El ministro Arosemena también señaló con respecto a este tema que tenían posiblemente dos opciones de primera mano. La una era subir los impuestos para los ecuatorianos y lo otro, dijo, disminuir el subsidio a los combustibles. ¿Cómo ve usted estas declaraciones de quién maneja las finanzas ecuatorianas?
Bueno, más allá de que pueden ser unas reacciones o unas declaraciones hechas al calor de las elecciones y sobre todo del resultado electoral, pero la realidad es la que le acabo de mencionar, en el sentido de que el gobierno ecuatoriano o el Estado ecuatoriano dejará de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. ¿Cómo se van a sustituir o qué se va a hacer con esa reducción de 1.200 millones de dólares anuales? Eso va a ser tarea fundamentalmente del próximo gobierno, porque no nos olvidemos que el desmantelamiento y el abandono de la producción petrolera no se da de hoy para mañana, sino que va a tomar un plazo. Por lo tanto, en lo que le resta del gobierno del presidente Lasso, él va a seguir manejando los ingresos o el presupuesto que tenía aprobado. El problema se va a complicar en el año 2024, cuando ya se tenga que prescindir de muchos de estos ingresos, y más aún todavía en el 2025, cuando ya prácticamente no existan estos ingresos petroleros. Las medidas pueden ser variadas, depende ya de la intención, de la orientación que pueda tener el gobierno al que le toca tomar esta decisión, porque efectivamente puede buscarse cómo se sustituyen los ingresos con más impuestos, puede buscarse cómo se reducen los gastos con subsidios, o puede verse a lo mejor cómo se optimiza el presupuesto general del Estado, en el sentido de que a lo mejor hay que hacer algunos recortes o algunas reducciones en ciertas áreas que no son imprescindibles en el manejo del gobierno, y ajustarse a la nueva realidad de los nuevos ingresos. ¿Se va confirmando esa cifra que habían previsto algunos analistas de que el gobierno va a cerrar este año con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares? Algunos han dicho 4.500 millones de dólares. Sí, bueno, de acuerdo con la ejecución presupuestaria del último mes, que está publicado por el Ministerio de Finanzas y que está recogido en las estadísticas del Banco Central, efectivamente la ejecución presupuestaria, entendiendo como ingresos efectivamente recibidos y gastos efectivamente realizados, el déficit presupuestario va a ser casi el doble, el déficit fiscal, perdón, va a ser casi el doble de lo que efectivamente se presupuestó. Entonces, sí, efectivamente, la cifra, la proyección que se tiene es que el déficit estará bordeando los 5.000 millones. ¿Cómo se va a cubrir ese déficit? Posiblemente ese déficit no se cubra con nuevos ingresos, con nuevo endeudamiento, sino que a lo mejor ocurra lo que estaba ya ocurriendo en este momento, es que se están acumulando cierto tipo de atrasos en los pagos que tiene que hacer el sector público. Se ha dicho también que el próximo gobierno, ya sea que gane Luisa González o Daniela Noboa, tendrá que afrontar en el primer mes de gobierno, que será diciembre, la falta de unos 500 millones de dólares para poder pagar al sector público y otras obligaciones urgentes. Sí, el tema fiscal, hemos conversado algunas veces, se ha deteriorado grandemente en este último año, y por lo tanto el próximo gobierno, que asume en el mes de noviembre, entiendo, va a tener cuesta arriba y a lo mejor va a tener dificultades en cerrar el año. Habrá que ver cómo queda la caja fiscal hasta esa época, pero en general la situación fiscal se ha deteriorado tremendamente en este año. No se han cumplido una serie de supuestos, digamos así, o de condiciones que se planteaban como posibles ingresos del presupuesto, y eso hace entonces que el nivel de gastos, el nivel de ejecución de gastos sea bastante complicado. Este año a lo mejor se cierra con las justas, pero cuando se elabora el nuevo presupuesto y la capacidad de maniobra que va a tener el nuevo gobierno en materia fiscal, en materia de ejercicio del gasto público, va a ser muy, muy limitada. Además, hay que considerar que en el próximo año, subsiguientes, empiezan ya a presentarse las cuotas de amortización de las distintas líneas de crédito que tiene el gobierno. Por lo tanto, de aquí en los próximos años, la situación fiscal no se ve de buen color, digamos así. Hay situaciones que van a complicar tremendamente la gestión del próximo gobierno y del gobierno que asumiría en el 2025. Hablando de la campaña electoral que se viene para la segunda vuelta, empiezan a tener mucho peso las declaraciones que hagan y que han hecho también en el pasado reciente los candidatos, y una gran polémica se ha abierto con declaraciones de Luisa González en cuanto a que usará parte de las reservas internacionales.
Entre varias publicaciones que se han hecho, Cordes, esta entidad de análisis ligada al expresidente Osvaldo Hurtado, ha hecho una importante publicación en la cual trata este tema. Valdría la pena una explicación suya sobre qué significa lo de Luisa González. 2.500 millones, dijo ella en declaraciones que lo reprodujo la agencia Reuters, usará de reservas internacionales, incluso hizo una subdivisión de 500 millones para una cosa, 500 para otra, etcétera, etcétera. ¿Es esto factible que haga la candidata? ¿Qué consecuencias tendría? Y bueno, esto vaya un poco más que en el análisis económico, en el análisis político. ¿Qué lecturas podría tener el pueblo ecuatoriano de esto? A ver, como hemos comentado algunas veces, es lamentable, digamos así, que el tema de la Reserva Internacional del Ecuador sea parte de un botín político o de un baratillo de ofertas. Es, a mi modo de ver, no entender lo que realmente significa la Reserva Internacional, concretamente en el caso ecuatoriano, y en general lo que significa la Reserva Internacional de los distintos países. La Reserva Internacional no es un ahorro, no es una cuenta de ahorros, como dicen la misma candidata González o algunos diputados electos de esa tienda política, y que estamos sentados y que tenemos ahí unos fondos que no utilizamos pudiendo hacerlo. No es un ahorro del Estado, nunca ha sido un ahorro del Estado la Reserva Internacional, menos aún cuando estamos dolarizados. Por lo tanto, ningún gobierno, ni aquí ni a nivel mundial, puede echar mano libremente de la Reserva Internacional. Los gobiernos podrían acceder a los recursos de la Reserva Internacional, como lo hizo, por ejemplo, el presidente Correa, o como se hacía en gobiernos anteriores cuando teníamos moneda nacional, solicitando créditos al Banco Central, para que el Banco Central, de los recursos de la Reserva, conceda créditos al gobierno. En ese sentido, queremos ser claros, entonces, la Reserva no es ahorro, no puede utilizarse libremente por parte del Ejecutivo, ni aquí ni en ningún país, y si quiere hacerlo, tendría que solicitar un crédito al Banco Central. Las posibilidades actuales en Ecuador de que un gobierno solicite crédito no están cerradas. Lo que sí está cerrado es la posibilidad de que el Banco Central, le conceda un crédito con cargo a la Reserva. Por lo tanto, decir que al día siguiente o en cuanto esté posesionado va a utilizar la Reserva, no es del todo correcto, no es nada correcto, más bien dicho. Podría utilizarla siempre y cuando solicite un crédito. Y para eso tendría que haber una reforma en la actual ley, en el actual Código Orgánico Monetario Financiero, que requiere un trámite como ley especial, como Código Orgánico, con una aprobación de una mayoría. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo. ¿Qué tan beneficioso es eso para el país? Es simplemente que el país siga endeudándose. No es recursos que están confundiéndose tal vez con los fondos petroleros de ahorro, que no es lo mismo, y por lo tanto el gobierno seguiría endeudándose. Y en el peor de los casos utilizaría 2.000, 2.500 millones para un año, no para siempre, con el compromiso de que esos 2.500 tendrían que ser restituidos. El ejemplo negativo que tenemos en el Ecuador es de que a fines del gobierno del presidente Correa, cuando estaba cambiado el Código Orgánico Monetario, se cambió justamente para pedir créditos al Banco Central, se solicitaron más de 3.000 millones de la Reserva. Y esos 3.000 millones nunca fueron cancelados por el presidente Correa, sino fueron entregados, si cabe el término, en dación en pago, acciones del Banco de Fomento, de la Corporación Financiera y de la Corporación de Finanzas Populares. Entonces, decir que la Reserva Internacional es un fondo que puede ser utilizado libremente por los gobernantes es totalmente falso. Utilizar la Reserva como un crédito tampoco es beneficioso para el país, porque lo que haría es simplemente agravar ese nivel de endeudamiento y comprometer, por el no pago que hubo anteriormente, la estabilidad de esa reserva internacional. Asumiendo que esto se haga, pasando incluso por las reformas legales necesarias que usted ha señalado, tendrían que hacerse en forma previa, ¿existiría realmente esa situación de riesgo para el depósito de los usuarios de los bancos, para el dinero que los ecuatorianos tienen en los bancos? ¿Qué efectos tendría también en el encaje bancario? A ver, yo decía que la reserva actual del Ecuador es diferente a la reserva que tenía el Ecuador cuando estábamos con moneda emitida, porque cuando se emite moneda, teníamos el sucre, digamos así,
la Reserva ecuatoriana se alimentaba con los dólares que provenían básicamente del comercio exterior. O sea, toda persona que exportaba o que recibía recursos del exterior, para usarlos en el país, lo que hacía era canjearlos por sucres. Por lo tanto, entregaba los dólares al Banco Central y el Banco Central le entregaba sucres. Al revés, cuando alguien tenía que importar, tenía que entregar sucres al Banco Central y el Banco Central le entregaba los dólares. En la actualidad, la Reserva Internacional del Ecuador no se alimenta, ni se altera, ni se mueve por resultados del comercio exterior. La Reserva Internacional del Ecuador actual es simplemente cuentas de activo que responden a los pasivos que ha recibido como depósitos por el sistema financiero, por el mismo sector público, muy poquito, por las empresas públicas, por los organismos autónomos, etc. Por lo tanto, si el gobierno utilizaría la reserva, lo que estaría utilizando son los depósitos de esas entidades. Cuando esas entidades requieran esos depósitos, el Banco Central posiblemente no tenga los recursos suficientes para entregarle esos depósitos. Es decir, pasa exactamente igual a lo que pasaba con los bancos privados, o puede pasar con los bancos privados. Los bancos privados hacen préstamos contra los depósitos de sus cuentacorrentistas, de sus cuentavientes, y en la medida en que esos préstamos no puedan ser recuperados y que los retiros de los cuentaahorristas o de los cuentavientes superen las reservas que tienen allí porque están prestadas, puede haber problemas con el banco privado. Igual podría pasar con el Banco Central, porque si es que los recursos que tienen en la reserva no son suficientes para cubrir los retiros que hagan los dueños de esa reserva, sí podría haber dificultades. ¿Piensa usted que será un tema de debate a lo largo de esta campaña en los próximos 50 días que se vienen, la estabilidad de la dolarización? Más allá de que el candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, se ha retractado de su teoría emitida en el medio Perfil de Argentina sobre la emisión electrónica de dólares, los denominados ecuadólares en sus propias expresiones. A ver, yo creo que si bien puede estar dentro del debate el tema de la dolarización, va a ser un debate que van indudablemente a eludir la candidata a presidenta y el candidato a vicepresidente, porque saben que ese debate a ellos no les conviene. O sea, las declaraciones de ahora o de hace pocos meses, más todo el concepto que ellos tienen sobre la dolarización en el Ecuador, estarán presentes ahí. Por lo tanto, en un debate van a salir perdiendo. El candidato Noboa, de lo que entiendo, no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada sobre el tema, en el sentido más general de que se va a mantener el sistema monetario, que en definitiva significa mantener la dolarización, y es un debate que creo yo no va a estar presente porque se va a eludir ese debate dentro de la contienda, ¿no? Las declaraciones que ha hecho la candidata a presidente, más la retractación o el dar pie atrás en las declaraciones que hizo el economista Arauz, dan cuenta de que definitivamente la dolarización es un tema que no puede ser tocado porque la dolarización es uno de los elementos claves en el funcionamiento de la economía y que tiene plena confianza el pueblo ecuatoriano. O sea, cuando alguien quiere cambiar, salir del sistema monetario actual, habría que consultarle para qué y por qué. Porque cambiar un sistema monetario, en este caso salir de la dolarización, habría que preguntarse por qué está funcionando mal, qué está haciendo mal la dolarización, qué problemas está ocasionando para poder dejar de lado este sistema. Y si analizamos esa pregunta, vamos a encontrar de que no hay razones para poder salir de la dolarización, para querer salir de la dolarización, porque no es que esté causando problemas a la economía ecuatoriana. En ese sentido, insisto, no creo que sea parte del debate porque se va a eludir el debate porque perjudica directamente a quienes en el fondo no están a favor de la dolarización. Bien, para finalizar, economista Cordero, siempre estamos haciendo relación a cómo ven desde el exterior la situación de Ecuador, en este caso los resultados electorales, y hubo por allí un resultado importante, un indicador de que el riesgo país había bajado algunos puntos y se encuentra ya no en los 2.000, sino aproximadamente en 1.750 puntos. Pero cabe la pregunta, ¿cómo vemos los ecuatorianos este resultado? ¿Y cómo ven fundamentalmente los actores,
locales más incidentes en la economía, cómo ven los bancos, cómo ven los inversionistas. ¿Se refleja lo que se vivió en las urnas el domingo de alguna manera en políticas de emisión o no de crédito, de tasas de interés, de captación de dinero de los ecuatorianos, de giro de capitales hacia el exterior? Bueno, analicemos en varios aspectos, al menos en dos campos, en el interno y en el externo. Indudablemente en el externo, el comportamiento que ha tenido el riesgo país muestra esa inestabilidad que tiene el mismo a nivel internacional, porque este se basa en las percepciones que tienen inversionistas, agencias de inversión, sobre la capacidad del gobierno para pagarnos la deuda. El hecho de que ha bajado de 2.000 y pico a 1.700 y pico, si bien es positivo, digamos así, pero no es del todo positivo porque no es que tenemos una tendencia permanente al decrecimiento, sino más bien está marcada por esa inestabilidad que ha adquirido lamentablemente el riesgo país en los últimos meses en torno a los 2.000 puntos. A fines de julio, primeros días de agosto, estaba por encima de los 2.000 y estos días ha bajado a 1.700. Pero, indudablemente, nada está dicho, nada está escrito, nada está hecho como para que ese riesgo país siga bajando. Puede ser que en los próximos meses, dependiendo de los resultados electorales, etcétera, vuelva a subir. Entonces, externamente no nos ven todavía como un país confiable porque el riesgo país está en niveles de 1.700, cuando en enero, cuando arrancamos el año, estaba en niveles cercanos a 1.200 puntos. Entonces, eso nos marca una indicación ahí. Internamente, en cuanto a depósitos del sistema financiero y en cuanto a confianza de los ciudadanos ecuatorianos en el sistema financiero, yo creo que ahí no hay ninguna novedad, más bien hay todo lo contrario. Hay un crecimiento, no ha habido, pero es un crecimiento importante de los depósitos internos, justamente basados en esa confianza que se tiene del dólar, pero internamente más bien, externamente igual, lo que no ocurre todavía es una confianza para poder realizar inversiones. Es decir, monetariamente, financieramente, los recursos de los bancos, de las cooperativas, etcétera, están sólidos, están crecientes, no hay riesgo por ahí. El riesgo país es un indicador internacional, no afecta esa situación interna, pero lo que sí está afectando esta inestabilidad política que mide el riesgo país es el tema de la inversión, en el sentido de que no hay confianza ni afuera ni adentro para realizar inversiones de largo plazo e inversiones grandes. Es decir, la incertidumbre es alta, en otras palabras. La incertidumbre creo yo que continúa, por eso es que el riesgo país, como le digo, está en torno a esos 2.000 puntos, a veces sube un poco, a veces baja un poco, pero no, si miramos la tendencia del riesgo país ha sido creciente, más allá de estos picos y estos valles que se presentan en torno a ese punto de los 2.000. La desconfianza en el país no se ha superado y sigue estando presente. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 8:16 minutos.